Juan capítulo 9, versículos, nada más vamos a leer del 1 al 7. Todo el capítulo habla de este suceso del ciego, ¿verdad? Pero vamos a ir desglosándolos para un mejor entendimiento de la palabra. Entonces, vamos a leer versículos 1 al 7. Cuando ya lo tengamos, glorificamos el nombre del Señor. Amén. 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 Leo un versículo yo, un versículo ustedes y nos unimos en el último. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Todos juntos. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por estos cantos hermosos que pudimos elevar delante de tu presencia, Señor. Y ahora, Padre, venimos a este estudio, Señor, de tu palabra. Háblanos a través de ella, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones a través de este mensaje, Señor, y que tu nombre y el nombre de Cristo sea glorificado en gran manera, Señor. Usa mi vida, usa mis labios, Señor, usa mi ser para trazar correctamente tu palabra, Señor, y que todo redunde en la gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues hermanos amados, ya entramos en el capítulo 9, ¿verdad? Y este suceso del capítulo 9, algunos teólogos lo relacionan con el capítulo 8, ¿verdad? Que es la continuación. ¿Se acuerdan cómo terminó el capítulo 8? Que Jesús, ¿verdad? Lo quisieron lapidar y Jesús se escapó de ellos, ¿verdad? Se escapó. Y algunos comentan que durante ese escape, en su salida al templo, ¿verdad?, vio al ciego de nacimiento. Otros dicen que no, por otra razón, ¿verdad? ¿Cuál es? Que a este ciego de nacimiento Jesús lo sanó en día de reposo. ¿Sí? Y entonces, en día de reposo, los judíos tenían estrictamente prohibido lapidar a alguien. ¿Sí? Entonces comentan, y hay ahí comentarios, ¿verdad? Entonces, muy probablemente, a lo mejor no fue en ese tiempo, ¿verdad? No fue en ese tiempo, fue a lo mejor unos cuantos días antes, pero lo que sí es que antes de diciembre. ¿Por qué antes de diciembre? Porque en diciembre empieza el capítulo 10 y lo vamos a ver porque es una fiesta que hay por en ese entonces, ¿amén? Entonces, este es el suceso. Dice que Jesús pasó y vio a un ciego de nacimiento, ¿verdad? Aquí hay una característica especial que empieza el capítulo 9. Jesús hace un milagro y va a ser un milagro que no se había hecho nunca en la historia de la humanidad. Nunca. ¿Sí? Ningún profeta, ni Elías, ni Eliseo, ni ningún otro profeta sanó un ciego de nacimiento. ¿Sí? Y por eso, dentro de todos los milagros que hizo Juan, escoge este, ¿verdad? Porque este es un milagro contundente acerca de quién era el Señor. Esto exalta al Señor por sobre todos los profetas, ¿sí? Este milagro. Y después que veamos la resurrección de Lázaro, bueno, ese es otro, ¿verdad? Milagro también que nadie más hizo, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver aquí que curiosamente, y aquí lo veía, curiosamente, Jesús sana a un ciego de nacimiento, alguien que tiene un mal desde congénito, desde que nace, ¿verdad? Pero curiosamente así empieza la vida de los apóstoles en la iglesia. ¿Sí? Vayamos a Hechos capítulo 3, versículos 2 y 3. Hechos capítulo 3, versículos 2 y 3. Hechos está después de Juan, exactamente después de Juan. 3, 2 y 3. 3, 2 y 3. Lo leo. Sí, hermano, por favor.
¿Ya lo tenemos? Dice Hechos 2 y 13. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosnas. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros vemos un ciego de nacimiento y los apóstoles, el primer milagro que empieza es un cojo de nacimiento, alguien que tenía un mal congénito, ¿verdad? Un mal congénito, ambos pidiendo limosna, ¿sí? Ambos pidiendo limosna, y esto nos habla también mucho de nosotros, ¿verdad? Que así estábamos antes nosotros, amén, con el mal congénito del pecado, porque nacemos pecadores, ¿verdad? Y lo único que podemos recibir del Señor a veces son limosnas, ¿verdad? Y entonces empiezan esos milagros de Dios, ¿sí? Ambos fueron sanados por el Señor Jesús. El cojo de nacimiento fue sanado por el Señor Jesús. ¿Pero cómo? A través de los apóstoles, ¿verdad? En el caso del ciego de nacimiento, Jesús lo sanó directamente, persona a persona. Pero en el caso del cojo, utilizó como medio a los apóstoles. Vayamos a Hechos capítulo 3, ahí mismo, versículos 12 y 16. No nos vamos hasta el 16. 12 al 16. No, 12 y 16. ¿Ya lo tenemos? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a 16? Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahí está, ¿verdad? Entonces tanto Pedro da el testimonio. Nosotros no lo sanamos. Realmente quien lo sanó fue Cristo. Amén. A través de nosotros, pero fue Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que ver. El Señor, solo somos instrumentos en las manos del Señor, ¿verdad? Amén. Y entonces entramos al versículo 2, que nos va a dejar mucha enseñanza. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, en Juan 9:2, no me vayan a Hechos 3, sino Juan 9:2, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Sí? Y aquí viene algo muy importante. Muy probablemente, ¿verdad? Nosotros aquí estamos viendo que los judíos, los apóstoles, los discípulos sabían que este hombre era ciego de nacimiento, ¿verdad? Normalmente nosotros, cuando siempre vemos a alguien pidiendo limosna en algún lugar, ya es conocido, ¿verdad? Entonces normalmente la gente que tenía un mal o algo era muy conocida, ¿verdad? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Juan 5:6, cuando vimos el paralítico de Betesda. Juan capítulo 5, versículo 6. Bueno, 11. 5, 6. Dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Amén. Entonces nosotros vemos ahí, ¿cuántos años llevaba el paralítico? 38 años, ¿verdad? 38 años ahí. Entonces Jesús supo. ¿Quién te lo dijo? La gente, ¿verdad? Estaban ahí, o sea, hay una constancia, ¿no?, de eso. Entonces nosotros podemos ver que este hombre, ¿verdad?, era conocido. Y entonces los discípulos, al verlo y al ver que Jesús puso su mirada sobre él, empiezan a preguntarse y a hacerse preguntas, y hacen como una especie de debate entre ellos, ¿verdad? ¿Y qué habrá pasado? ¿Por qué habrá nacido ciego? ¿Pecó o pecó sus padres? ¿Por qué dicen que pecó si nació ciego de nacimiento? Bueno, porque había una exageración de los fariseos, ¿verdad? Dentro de las cuestiones de la palabra de Dios, había una exageración de que ellos creían que si el feto, el embrión, pecó en el vientre, podía traer un mal congénito, ¿verdad? Podía traer algo. Es más, ellos creían que Esaú fue desechado por Dios porque dentro del vientre, ¿verdad?, quiso matar a su hermano. Y es lo que ellos argumentan, ¿verdad? Y decían ese tipo de detalles, exagerando lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. O sea, hacían exageraciones. No es la primera vez que vemos
exageraciones. Común denominador de los fariseos y los escribas es irse más allá de lo que decía la palabra de Dios, y ese es el legalismo, ¿verdad? Irnos más allá de lo que dice la palabra de Dios, y ellos lo ponían así, de esta forma, ¿sí? Entonces, ellos argumentaban esto porque es lo que les habían enseñado en las sinagogas, ¿verdad? Quizá pecó en el vientre, ¿verdad? Y por eso trae esa ceguera, o será un pecado que viene arrastrando de sus padres, ¿verdad? Y como no llegaban a un consenso, pues entonces preguntaron al maestro, ¿verdad? Pues ya, a ver, para que nos saque de dudas, ¿sí? Y le dicen, Rabí, ¿quién pecó? ¿O sus padres? Y entonces es cuando el Señor, ¿verdad?, le argumenta lo que tiene que decir, ¿verdad?, y lo que tiene que hacer. Es cuando ahí el Señor le habla y les dice una realidad. Pero para poder entrar a esto, primero tenemos que tocar un tema quisquilloso por ahí. ¿Por qué llegan las aflicciones? ¿Por qué llegan los problemas? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué alguno nace físicamente mal? ¿Por qué hay privaciones? ¿Por qué hay sufrimientos? ¿Por qué hay accidentes? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Y por qué hay muerte? Bueno, la Escritura nos da 3 causas de esto. 3 causas, no una. 3 causas de esto. La primera, obviamente, indudablemente, es a raíz del pecado de Adán. ¿Verdad? El pecado de Adán, en quien todos hemos pecado, ¿verdad? Por eso nacemos pecadores, porque Adán nos heredó esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y en Adán todos pecamos, todos somos culpables. Entonces somos por naturaleza pecadores y culpables delante de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos da a entender Romanos 5, 12 al 21. No lo vamos a leer, llévenselo de tarea para leerlo, ¿verdad? Pero eso es lo que nos da referencia acerca de eso, que nos dicen Romanos 5, 12 al 21. Pero eso es lo que nos dice, se lo van a llevar de tarea, no lo buscamos. Pero eso es lo que nos está dando, que en Adán todos nacimos pecadores, ¿verdad? En Adán todos somos culpables, en Cristo todos hemos sido redimidos, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, Génesis es el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Amén. ¿Y lo tiene? ¿Lo leen, por favor? Del 17 al 19. Ajá. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, y comerás planta de campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces vemos ahí lo que le dije. Y dentro de esas palabras está todo, enfermedad, está, ¿verdad?, sufrimiento, está dolor, todo dentro de eso. Inclusive, bueno, la mujer también le dice, ¿va?, con dolor vas a parir, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que el pecado de Adán fue lo que afectó. Por tu causa, le dijo el Señor, ¿verdad? Por tu causa va a padecer todo esto, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 20 al 23. Romanos capítulo 8, sí, 20 al 23. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que ya
del que llama, sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertad de la esclavitud, de corrupción y a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿No? Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Amén. amén, ¿verdad? Entonces ahí está, la creación fue sujeta, ¿a causa de qué? Pues del mismo, del pecado de Adán. Entonces por eso vienen todas estas cuestiones, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo. 1 Corintios 15, 21 y 22. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22. Si no lo alcanzamos a encontrar cuando empieza a leer el otro, escuchemos lo que dice el otro para que escuchemos el texto. 1 Corintios 15, 21 al 22. 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén, ¿verdad? Entonces ahí la escritura nos está diciendo, ¿verdad?, que a causa del pecado de Adán, y hay más citas, pero a causa, no vamos a ver todos porque nos quedaremos un buen rato, pero a causa del pecado de Adán, ¿verdad?, vino todo esto, ¿sí? Esa es la causa primaria, pero ahora hay otras causas también, y vamos a ver las dos, ¿sí? Éxodo 25, Éxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo 25. Lo leo. Amén. Dice, no te inclinarás a ellas. Sí, Sí. Sí. no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí está. Entonces, la causa primaria, el pecado de Adán, pero hay otras causas que también puede venir esto, y es los pecados de quiénes. De la idolatría. No, De los padres. de los padres. Los pecados de los padres. Por eso Dios dice, y va involucrada la idolatría. La idolatría de los padres puede traer consecuencias, ¿verdad?, a la vida de los hijos, ¿sí? Veamos por favor Éxodo 34, 7. ¿Ya lo tenemos? Amén. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí está, ¿verdad? Entonces, nosotros, hay un caso importante en Éxodo 25. Éxodo 25 está en qué metido, hermanos? Los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos. Entonces, el pecado de los padres repercute en la vida de los hijos, y hay bastantes citas con respecto a eso. No vamos a ver todas para no llevarnos tanto tiempo, pero Jeremías 31, 29, por ejemplo. 31, 29. En aquellos días no dirán, Jeremías 31, 29. 31, 29. En aquellos días no dirán más los padres
comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Tienen la dentera. Ese es, hermano. Jeremías 31, 29. Ajá. Sí, sí. 31, 29. Ok. Entonces nosotros vemos, hermanos, que el pecado de los padres va a repercutir en eso. En aquellos días, va a venir un día donde todo esto ya no sea así, pero nosotros tenemos que ver que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Ahora, un caso ejemplar, un ejemplo de esto, David. Bueno, cuando adulteró con Betsabé, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y le envió a Natán, Natán lo confronta, David se arrepiente, Dios le dice te perdono, pero ¿qué? Su hijo murió. Su hijo murió, ¿y qué más? Ah, Y Dios le dijo te perdono, David, pero el hijo que vas a tener, ese va a morir, ¿verdad? El hijo que nació, ese va a morir. Y ahí vemos una consecuencia, ¿verdad? Y de segunda consecuencia, desde hoy va a haber problemas en tu casa. A partir de este pecado que cometiste va a haber problemas en tu casa. Y vemos cómo se levantaron los problemas. Un medio hermano violó a la media hermana, el hermano de la media hermana mató al otro, empezó a haber rebelión contra David, se le rebelaron dos hijos, ¿verdad? Le quisieron usurpar el trono y empezó a haber problemas. Entonces nosotros vemos, hermanos, que la Escritura sí nos marca, ¿verdad?, que nosotros podemos repercutir con nuestras acciones en la vida de nuestros hijos, ¿sí? Dios nos perdona, sí, nos perdona, pero las consecuencias no nos las quita, amén. Amén. No nos las quita, Él va a ser visitador de ese detalle. Aunque nosotros, y alguien diga, no, yo ya vine a Cristo, ya se quitó todo eso, vamos a tener consecuencias, sí. Vamos a tener consecuencias. Por ejemplo, una vida disoluta, hermanos. Una vida donde el padre no ahorró, ¿verdad? Y se la llevó en hacer y en borracheras y todo eso, pues le va a heredar a los hijos todos esos problemas. ¿Sí? Todos esos problemas. Entonces, Dios, repitamos, tenemos que ver lo que dice la Escritura realmente, hermanos. 3. Los propios pecados personales. ¿Sí? Los propios pecados personales. En Deuteronomio 28, del 15 al 68, nada más leamos el 28-15 para entender un poquito, pero no vamos a leer todo porque son muchísimos. ¿Propios pecados que dijo, hermano? Personales. 18. 28-15. 28-15. Deuteronomio 28-15. Deuteronomio 28:15. ajá. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahí está, ¿verdad? Entonces Dios hablándole al pueblo. Si no qué, dice, si no qué. Si no oyeres la voz de Jehová. No, pero hay algo No, más. cumplir todos sus mandamientos y estatutos. Si no oyeres, Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ajá, ¿y qué más? Y los cumples. para No. procurar cumplir todos sus mandamientos Ahí y está. sus estatutos que yo Si no los cumples. intimo hoy. Para procurar cumplir todos los mandamientos, ¿verdad? El Señor. Dios dijo, voy a traer todo esto sobre ti. Jeremías 31:30. ¿Cuál es Jeremías qué? 31:30. Jeremías 31:30. Que leí, ¿no? No, usted leyó 31, 39. Sí, si
sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la delitera. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Los propios pecados personales nos van a llevar a detalles de este tipo. Ezequiel 18:4, libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, está después Jeremías, Lamentaciones, y luego sigue Ezequiel. 18:4. 4. He aquí que todas las almas son más Mías. mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, Esa morirá. Esa morirá. Amén, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá. Entonces la Escritura nos marca, hermanos, 3 cuestiones por las cuales puede venir una aflicción, puede venir una enfermedad, puede venir algo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que poner especial atención, ¿verdad? Y en nuestra vida personal, claro, ¿sí? ¿Por qué? Lo vamos a ver ahorita, ¿sí? La causa 2 y 3, como les dije, está sujetada a la causa 1, ¿verdad? Por lo tanto, Dios no es injusto cuando aplica algo en el 2 y en el 3, ¿sí? Los judíos tendían a exagerar, y eso es ahí donde tenemos que tener. Los judíos tendían a exagerar la causa 2 y 3, ¿verdad? La causa 2 y 3. Ellos creían que todo era por la causa 2 y 3, ¿verdad? O era un pecado de sus padres, o era un pecado de ellos. Pero algo de eso era. Nunca se iban a la causa 1, ¿sí? Que marca la Escritura, ¿verdad? Y que lo vemos desde Génesis. Lo conocían porque conocían el Pentateuco. Entonces sabían eso, pero como ellos no se sentían pecadores, quitaban de eso, ¿verdad? Y voluntariamente rechazaban eso. Por eso nosotros vamos a entender un poco a los amigos de Job, ¿verdad? Los amigos de Job cuando le aconsejaron a Job, ¿verdad? De seguro, Job, es que todo esto te vino por causa de un pecado que cometiste, ¿verdad? Y no lo has confesado. Y más se enfocaron en atacarlo, que había descuidado a lo mejor a la viuda y al huérfano no había dado asilo, ¿verdad? Y en eso lo estaban cuestionando. Cuando nosotros sabemos que en el relato de Job no fue nada de eso, ¿verdad? Dios tenía otra causa sobre él, ¿sí? Pero vez tras vez le cuestionaban este detalle a Job. Pero vamos a Juan 5:14, Juan capítulo 5, versículo 14. Juan capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahí está, ¿verdad? En palabras mismas del Señor Jesucristo, mira, has sido sanado. Vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Después de recibir el milagro, el Señor le marca claramente eso, ¿verdad? Y te acuerdan también a la mujer adúltera, ¿verdad? Jesús le dijo, vete Y no peques y más. no peques más. Y va implícito, ¿verdad? Si pecas más, te va a ir mal. Entonces nosotros vemos, hermanos, el pecado trae consecuencias, ¿sí? Trae consecuencias. No estamos hablando de maldiciones generacionales, estamos hablando que el pecado trae consecuencias, ¿sí? Cuando no estamos en Cristo, todo eso viene a afectarnos a nosotros. Cuando estamos en Cristo somos hechos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todo fue hecho nuevo. Pero si nosotros empezamos a hacer y a desobedecer la voluntad de Dios, vamos a traer consecuencias, que es la disciplina del Señor. Es la disciplina del Señor. Y esa disciplina va a traer consecuencias sobre nuestras generaciones. Tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que ver al Señor y obedecer al Señor en lo que Él nos está
hablando y nos está diciendo, ¿verdad? Porque si no, pues estamos viendo, ¿verdad? Va a haber problemas en nuestra vida, ¿sí? Entonces entramos al versículo 3 y 4. Voy a leerlo. Capítulo 9. Capítulo 9, Juan capítulo 9, versículo 3 y 4. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y vamos hasta el 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús le respondió: no es ni la causa 2 ni la causa 3. Entonces, ¿cuál queda? La primera. La primera, ¿verdad? La primera. Obviamente Jesús no se lo responde así, porque Jesús tiene otra cosa en mente, ¿verdad? Jesús no quiere entrar a debatir que si es la causa 1 y por esto y por esto. Jesús quiere enfocarte en otra cosa y enseñarle a los discípulos otra cosa. Que no veamos el por qué, sino el para qué. ¿Sí? No el por qué, sino el para qué. ¿Sí? Eso es lo importante, porque a veces, muchas veces nosotros, ¿verdad? Cuando alguien viene y vamos a visitar a un enfermo y ¿por qué habrás ido? Y a ver, ¿cómo fue tu vida? Y cuéntame tu vida, y qué pasó con tu vida. Y Cuestionamos. no tanto cuestionamos, un cuestionario, ¿verdad? Le lanzamos un cuestionario ahí para tratar de ver si es un pecado generacional o si es un... No, nosotros no tenemos que ver eso. Nosotros tenemos que ver para qué. ¿Y para qué debe de ser esto? Jesús lo dijo, ¿verdad? Para que Dios sea glorificado. Amén. Para hacer las obras de Dios. ¿Qué simbolismo tiene esto? Bueno, hermanos, que si yo veo a alguien enfermo, independientemente de que yo sepa que a lo mejor fue algún pecado, no lo sepa, o cualquier detalle, ¿verdad? Yo tengo que enfocarme en hablarle a esa persona de Cristo Jesús. Enfocarme de evangelizar. Si es alguien que no es cristiano, evangelizarlo. Hablarle del problema serio, que es el problema 1, ¿verdad? La causa por la cual vamos a ser lanzados a un lugar de tormentos, que somos pecadores. Y esa es la principal causa que nosotros tenemos que enfocar a la gente. En el Evangelio tenemos que hablarle de eso. Y tenemos que llevarlos a conocer quién es el Señor, que el Señor es su Salvador, que Él vino a rescatarlos de algo más difícil que una enfermedad, de algo más difícil, ¿verdad? Que cualquier aflicción, de un tormento eterno. De un tormento eterno. Y en eso debemos de enfocarnos. El otro día oía una predicación de John MacArthur, donde él hablaba, ¿verdad?, de una mujer. Le avisaron que una mujer tuvo un accidente y estaba parapléjica en su cama, ¿verdad?, una joven, y él fue a visitarla como pastor, y él no llegó a decirle: mira, a ver, ¿cómo fue el accidente? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo aquello? ¿Y por qué te vino? Él empezó a hablar de Cristo, y él empezó a hablar del Evangelio, y él empezó a hablar de la naturaleza pecaminosa que tenemos, y de nuestro problema real. Y verdad, y dentro de eso que él estuvo hablando allí, decía, verdad, él la llevó a decir: mira, ahorita estás así, y es terrible tu situación, pero hay una esperanza para el que está en Cristo, que cuando llegue la gloria, todo eso se va a acabar. Que recibirás un cuerpo perfecto, que recibirás un cuerpo con mayores capacidades que las que si tuvieras totalmente sana. Amén. Entonces solo es un tiempo de aflicción, solo es un tiempo de dolor. Hay algo más grande que te espera si no reconoces que Cristo es el Señor, y hay un tormento más difícil. Y entonces él empezó a evangelizar, y esa mujer se entregó a Cristo, ¿verdad? Se entregó a Cristo, y Dios la llevó a una bendición especial, porque se casó, siguió siendo parapléjica, pero se casó, tuvo hijos, ¿verdad? Y si alguien quiere conocerla, se llama Tada Erickson Tada, ¿verdad? Hay un testimonio de ella en YouTube, de la iglesia Gracias a Vosotros, ¿verdad? Donde ella fue yendo sanada por el Señor, sanada interiormente, no se le quitó lo parapléjica, ¿verdad? Pero hay una sanidad mejor, que es la sanidad del alma, ¿verdad? Que es la sanidad, y eso es lo que nosotros debemos de volcar hacia la gente. Debemos de hablarle precisamente y de enfocarlas de esa sanidad. Muchos se preocupan por la sanidad exterior, pero lo más importante es la sanidad interior. Amén. Es lo más importante, porque una persona se puede ir totalmente sana al infierno. Lo más importante es
lo que está dentro de nosotros. Por eso, y ahí viene la razón de las palabras de Jesús, no solo que te venga algo peor en esta vida, sino que te va a venir algo peor después, ¿verdad? En lo eterno, en el juicio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hablarle eso. Nosotros, el fin de todo esto y del fin de toda aflicción, sea nuestra o de otros, enfermedad o todo, es que a través de ella glorifiquemos al Señor. Amén. Que a través de ella glorifiquemos al Señor. Ahí está el autor del himno, Estoy bien con mi Dios. Que se le murieron 3 de sus hijas. Bueno, las 3 únicas hijas que tenía murieron ahogadas en un naufragio, ¿verdad? Y él glorificó el nombre del Señor y creó este himno, estoy bien con mi Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Entonces, el fin de toda aflicción y de todo lo que nosotros pasamos es glorificar el nombre del Señor. Por ejemplo, ahí está el caso de Job, un caso bíblico. Dios nunca le dijo por qué, sino le dijo el para qué. Nunca le dijo por qué lo metió en esa dura prueba y en esa dura aflicción. Se le murieron todos los hijos, se perdió, se quedó pobre, perdió todo, perdió hasta la sanidad. Le salió una sarna, gracias, una sarna, ¿verdad? Y se tenía que estar rascando y todo. Entonces imagínense que todo eso les viene de repente así. Y Job, Dios, dime por qué, ¿verdad? ¿Y por qué? Si te he buscado, si te esto, si te lo otro. Y Job intentaba ver por qué había sucedido esto. Dios nunca le dijo por qué, pero sí le dijo para qué. ¿Verdad? ¿Y cuál fue el fin de todo esto? Que él conociera más profundamente a Dios y glorificara mejor al Señor. A tal grado que Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes hablé y dije 1000 cosas y cuestioné, ahora cierro mis labios. Amén. Y glorifico tu nombre, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, hermano, que las aflicciones en nuestra vida, enfermedades, lo que pueda venir, tiene un único propósito, que a través de eso nosotros alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Es lo que exactamente aprendieron y supieron perfectamente bien Pablo y Silas cuando fueron al calabozo, ¿verdad? Y ellos ¿qué estaban haciendo? Diciendo, oh, pobre de mí, miserable Señor, si yo te sirvo y mira. Alabando. Ellos estaban alabando y glorificando el nombre del Señor, con gozo en su corazón, en medio de circunstancias que sabían que podía ser muerte, ¿verdad? Porque el estar allí muy probablemente pudiera ser la muerte si se llenaban todas las cárceles y venían más presos, abrían el drenaje de la ciudad, ¿verdad? Los ahogaban, los sacaban y metían a los nuevos presos. Era casi una sentencia de muerte estar ahí, ¿sí? Después las condiciones insalubres y mal olorosas que estaban en ese lugar. Y sin embargo Pablo y Silas gozosos alabando al Señor. ¿Verdad? Gozosos. Entonces el fin de toda prueba, hermanos, es que nosotros glorifiquemos el nombre del Señor, ¿verdad? El nombre del Señor. Entonces eso es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Cómo podemos glorificar el nombre del Señor con alguien que no conoce a Cristo? Pues llevándolo a los pies de Cristo, predicándole el Evangelio, que Cristo sea glorificado a través del Evangelio de Cristo, el Evangelio que puede cambiar sus vidas y que puede hacer el milagro que realmente necesitamos, que es el milagro de la salvación en nosotros. Amén. ¿Sí? Es lo más importante. Preguntémonos, ¿qué vamos a hacer para que el enfermo glorifique a Dios? ¿Qué vamos a hacer? En toda cuestión nosotros tenemos que hacer algo, ¿verdad? Leía, el otro día oía un pastor, no es MacArthur, era otro, que decía en su iglesia, en la comunidad que ellos viven, en la ciudad que ellos viven, hay un hospital, ¿verdad? Y una vez fue a visitar a uno de los enfermos, dice, a veces por mis actividades no puedo visitar a todos los enfermos de la iglesia, pero esa vez sí pude y fui a visitarlo, ¿verdad? Y llegué al hospital, y cuando llegué las enfermeras, que cuando me presenté, las enfermeras, ¡wow! ¡Qué gusto conocerlo! Y yo casi no he venido aquí, pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, no? Y dice, no, es que, dice, en serio, Señor, no hemos visto una congregación con tanto amor como las de ustedes. Es cómo procuran a sus enfermos, cómo, o sea, no los dejan solos, los tienen atendidos, los tienen todos, se relevan, están allí, ¿verdad? Y le decía que hasta los directivos y todos del hospital los homenajeaban y todo. Y decía él, wow,
Qué hermoso que nos reconozcan también a nosotros por eso, ¿verdad? Que cuando un hermano esté enfermo en un hospital nos reconozcan porque somos visitadores de los hermanos, porque procuramos a los hermanos, porque estamos allí, ¿verdad? Presentes, que la familia pueda verlo también, que estamos allí, ¿verdad? Y que nos procuramos los unos a los otros. Eso es un testimonio, y decía el pastor, y le agradecía a la iglesia eso, ¿verdad? Y decía, sigamos en esto, no perdamos eso. Es una forma de glorificar, que el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Glorificado. En medio de la enfermedad, Cristo es glorificado. Amén. Bueno, también decía, y también no me gusta ir mucho, porque cuando llego, como no puedo ir siempre, los hermanos cuando me ven dicen, hermano, ya me voy a morir. Creen que le voy a dar la oración final, ¿no? Entonces, no, hermano, no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Pero nuestro fin debe de ser siempre, hermanos, que Cristo sea glorificado en todo. Si yo voy a visitar a alguien, que Cristo sea glorificado. Si me toca estar del otro lado, como enfermo en un hospital, necesito que Cristo sea glorificado en esa parte, en donde yo esté, no viendo mi dolor, sino viendo cómo puedo hacer que Cristo sea glorificado en esa parte, ¿verdad? En esa situación. Amén. 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 Entonces Jesús les está diciendo que esto sucedió para que Él pudiera mostrar su poder, para mostrar la gloria de quién es Jesús. Otra vez, porque nadie había hecho este milagro. Entonces claramente Él iba a demostrar ante los judíos que Él era más que un simple profeta. Él era el Mesías que estaban esperando, el Hijo de Dios. Amén. 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 Entonces eso es lo que está sucediendo. Tengo un amigo en Martínez de la Torre, y quise ponerlo aquí porque llevo años conociéndolo, muchos años. Él está en silla de ruedas. Debido a un detalle, ha vivido en silla de ruedas. Pero ¿cómo sirve al Señor? ¿Cómo sirve en la iglesia donde yo nací, crecí, hasta los 18 años, ¿verdad? ¿Cómo sirve al Señor a ese hermano? El hermano Sael, Señor, ¿verdad? Sirve y está sirviendo y ven que puede y todo. Y ya esta esposa tiene, hace poco que lo conocí, tiene unos 10 años que se casó, hacia atrás, ¿verdad? Entonces, todo eso y cómo Dios lo ha bendecido, pero él busca servir al Señor en sus ratos libres, ¿verdad? Busca visitar, busca hablar de Cristo, busca todo eso, y él está glorificando al Señor a través de su situación. Es más, él toca el piano también. Entonces, esa situación de él, creo que a veces sirve más hasta que yo. Él busca hacer por el Señor, ¿verdad? Con su incapacidad a veces, ¿verdad? Pero busca hacer mucho para el Señor. Amén. ¿Sí? A lo mejor también ustedes conozcan a alguien así, ¿verdad? Y nosotros podemos ver cómo Dios es glorificado a través de esto, ¿verdad? Esto nos hace dar la gloria a Dios. Amén. 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 Entonces, amados hermanos, la finalidad es que nosotros estemos glorificando el nombre del Señor, llevando el reino de Dios a las personas, ¿sí? Que estemos trabajando en eso, llevando frutos para la gloria del Señor. Amén. ¿Verdad? Llevando frutos para la gloria del Señor. Jesús dijo, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estamos con Cristo aquí en esta vida, hay oportunidad. Amén. ¿En qué puedo servir? Hay muchos lugares en que podemos servir al Señor. Hay mucho en lo que podemos servir al Señor, ¿verdad? Nadie puede decir, es que yo no tengo en qué servir al Señor. Hay mucho en qué servir al Señor en la obra. Y entonces nosotros, a través del servicio al Señor, le damos la gloria a Él y permitimos que Él manifieste su gloria. Dice la palabra de Dios en el pasaje de Pedro, ¿verdad? ¿Cómo dice que somos? Somos pueblo Santo. Adquirido. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Pueblo adquirido con Dios. ¿Para qué? Que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz A la luz admirable. Esa es una función, ¿verdad? Es anunciar las virtudes de aquel, ¿verdad? Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Mientras estamos con vida podemos trabajar, decía por algo el Señor nos tiene todavía aquí en la tierra, ¿verdad? Amén. Es para que nosotros les anunciemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿sí? Y dice Jesús, ¿verdad? Que Él vino a hacer todas las obras del Padre que le encomendó. Nosotros asimismo también tenemos que hacer todo lo que el Padre nos ha encomendado a nosotros. ¿Sabías que tenemos una encomendación del Señor? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10.
Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Ahí está. Efesios 2:10. Ahí está. Dios las preparó de antemano. O sea, ya saben lo que tenemos que hacer. Solo tenemos que llevarlo a cabo, ¿verdad? Entonces esas obras ahí están. ¿Y cuáles son esas obras? Predicar el evangelio, servir a los hermanos, servir en la iglesia, ¿verdad? Buscar a Dios. Esas son las obras que nosotros tenemos que... ¿Mande? Hablar de Cristo. Hablar de Cristo, ayudar, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, esto es lo que nos está diciendo. Las tinieblas son el efecto del pecado que nos impide ver la realidad. La gente que está en tinieblas no puede ver la realidad de su vida. Jesús es la luz de este mundo para el que vive en tinieblas. Sí, ¿verdad? Nosotros, hermanos, somos... ¿Qué somos? ¿Qué creen que somos? Luz. Sí, pero somos, podríamos decirlo, nosotros no somos la luz. El reflejo. Nosotros somos portadores de esa luz. La luz es Cristo. Cristo Jesús. Él es la luz Amén. que está en nosotros. Nosotros somos simples antorchas en la que está ardiendo, ¿verdad? La luz de Cristo. Entonces, la luz verdadera, amén. La luz verdadera, sí. Y está ardiendo. Pero somos antorchas para acercarlo hacia el que está en tinieblas, hacia el que está padeciendo, hacia el que está sufriendo. Llevarle esa luz, ¿verdad? Tenemos que llevar esa luz. La luz que hemos recibido, tenemos que compartirla a otros. Llevemos el mensaje de la luz que disipa las tinieblas, ¿verdad? 2 Corintios 4:6, que me imagino ya se lo saben porque lo he citado varias veces. 2 Corintios 4:6. ¿Sigue yo? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 15 al 17. Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículo 15 al 17. ¿15 al 17? Me toca a mí. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciado el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. O sea, porque no me avergüenzo del Evangelio, a pesar de todas las aflicciones, tribulaciones, persecuciones, encarcelamientos, azotes que tuvo Pablo, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? A través del Evangelio Dios salva a sus escogidos. Amén. Amén. Y luego dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. La traducción quizá más correcta es, y va acorde a lo que estamos hablando, es, debemos hacer las obras del que me envió. Debemos hacer las obras del que me envió. Así la traduce la Biblia de las Américas, la Biblia textual, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, Dios habla hoy. Las únicas que la traducen de la otra manera es la Reina Valera y la King James, ¿verdad? Pero entonces debemos, el Señor está hablándole a los discípulos, ¿por qué? Porque ellos van a participar más adelante, ¿verdad? Él les va a dejar esta misión, entonces les está diciendo, debemos hacer las obras que el Padre, ¿verdad?, nos envió a hacer, ¿sí? Que el Padre nos envió a hacer. Entonces, hermanos, porque ahora nosotros, hay algo importante que tenemos que ver, nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Amén. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces debemos, porque el mismo mandato del Padre, el mismo es para el cuerpo, no nada más es para la cabeza, es para todos, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que hacer eso, ¿verdad? Ir y hablar el Evangelio y llevarle las buenas nuevas a los que están cautivos por el enemigo. Amén. Amén.
Entramos así a los versículos 6 y 7 de Juan 9. Juan capítulo 9, versículos 6 y 7. Y Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. amén, ¿verdad? Y entonces entramos aquí a la parte, ya cuando Jesús hace el milagro. Pero aquí hay algo importante. ¿Por qué utilizó lodo el Señor? Pues el lodo no tenía facultad curativa. Era simple tierra que agarró del piso, ¿verdad? Y la escupió. Es más, dicen que no es salubre, ¿eh? Que en nuestra boca hay muchos... La realidad es que no lo sabemos por qué lo hizo así, ¿verdad? Pero puede haber algún significado y no tomarlo dogmáticamente, pero el significado puede ser que el Señor lo hizo porque le iba a dar una instrucción que tenía que cumplir. Ve y lávate. Sí, ve y lávate al Siloé, que curiosamente significa enviado, ¿verdad? Entonces el Señor lo está enviando, le está dando una instrucción, le está dando una orden. Ve y lávate. Él tenía que obedecer eso para recibir su sanidad. Si él hubiera dicho, no, yo ¿para qué? ¿Para qué? Me voy a ir a lavar hasta el estanque si hay otras piedras acá. ¿Se acuerdan las tinajas de Juan 3? Si hay otro más cerquita y me puedo lavar y es agua al final de cuentas. ¿Qué si es agua de Siloé o es agua de acá? Es agua. Eso sería desobedecer al Señor, ¿verdad? Desobedecer al Señor. Entonces el Señor le está dando una instrucción y el Señor está demandando obediencia, ¿verdad? Obediencia. Y nos demuestra, amados hermanos, esto, que el Señor pide obediencia aún en actos que a nosotros nos pareciera absurdos o difíciles. Nos demanda obediencia. Y aquí cuando estaba haciendo esto, precisamente el Señor me estaba diciendo, y hablando en mi corazón, muchas veces, hermanos, muchas veces estamos orando por cosas y el Señor nos está pidiendo acciones y no las tomamos en cuenta. O le decimos al Señor, mira, Señor, 90% te voy a obedecer, pero este 10% no, porque no me conviene. ¿Qué estamos haciendo? Desobedeciendo. Si tú obedeces un 99% y un 1% desobedeces, es desobediencia. El Señor pide 100% de obediencia. El ciego no dijo, a ver, que alguien por favor vaya al Siloé y me traiga agua para que yo me lave con el agua del Siloé. No, él tenía que ir al Siloé. Si él hubiera hecho eso, no hubiera recibido la sanidad. Muchas veces no recibimos algo del Señor porque no estamos obedeciendo lo que el Señor nos está pidiendo. Cuando yo entrego algo en parte al Señor o lo obedezco en parte, lo único que estoy provocando es que no venga lo que Dios quiere para nuestra vida. Un caso en la Biblia, a ver, ¿se acuerdan de algún caso en la Biblia de obediencia parcial? Saúl, amén. Saúl, ¿verdad? El Señor le envió ¿qué? Le dio una instrucción. ¿Cuál fue la instrucción? Ve y destruye todo, ¿verdad? Destruye todo de Amalek. Y fue con el ejército Saúl, ¿verdad? Y destruyó, pero no destruyó todo. Guardó unas cosas. Vio un ganado bonito. Y fíjense cómo a veces la desobediencia la queremos disfrazar de religiosidad. ¿Qué dijo cuando llegó Samuel? ¿Y esos bramidos que oigo? Es que estaban bien bonitas esas reses. Y pensé en sacrificarlas al Señor. Pensé en ofrecerles sacrificio. Mira Samuel. Son vacas que pesan casi 1 tonelada. Ve qué chulas están, qué preciosas, qué perfectas. ¿Y qué le dijo Samuel? ¿Se acuerdan las palabras de Samuel? Se complace Jehová. En los holocaustos y víctimas, ¿como en qué? Que se le obedezca. Que se le obedezca. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Y el prestar atención Que la grosura. Amén. Entonces ahí está, hermanos. Una obediencia en parte me va a traer consecuencias. Como lo vimos, caso 2.
obediencia en parte me va a traer consecuencias. Porque al final estoy desobedeciendo. Señor, pero destruí, mira, acabé con las casas, ve, no hay ninguna. Es más, la descendencia toda la destruí. Bueno, le preservé la vida al rey también, ¿no? Al rey también se la preservé, pero todo lo demás lo hice, Señor. Todo lo demás lo hice. No, por tal motivo, por lo que acabas de hacer, Saúl, te va a ser quitado el reino y dado a otro. Fíjense la consecuencia. Y lógicamente eso afectó a su descendencia, porque después vamos a ver, ¿verdad? Muere Saúl, muere Jonathan, muere la descendencia, solo queda Mefiboset, y Mefiboset, ¿cómo quedó? Lisiado. Entonces, la obediencia parcial es desobediencia. Señor, yo te obedezco en todo, menos en esto. Esto no me digas que te obedezca en esto, porque en esto no te voy a obedecer. Tenemos que entregarlo todo. Porque una desobediencia parcial es desobediencia. Y eso va a traer repercusiones. Repercusiones en nuestra vida, hermanos. Nosotros tenemos que ver esa parte, ¿sí? Si no obedecemos al Señor, Dios no va a actuar. Por eso les digo, muchas veces estamos orando y orando y orando por algo al Señor, ¿verdad? Dios parece que no responde nunca. ¿Pero por qué? A veces tenemos que examinar si no estamos desobedeciendo algo del Señor. A lo mejor Dios ya me habló por medio de su palabra y ya me dijo qué tengo que hacer. Y yo digo, no, Señor, no estoy dispuesto a eso. No estoy dispuesto a eso. Jonás, ve y predica a Nínive. No, Señor. Mejor huyo. Dios lo dijo así. Le mandó una tormenta, se hizo que lo tragara el pez, tuvo que aguantar la pestilencia por 3 días en el vientre del pez, ¿verdad? Y después pues tuvo que decir, sí, Señor, te obedezco. No, sí, mándame, ahí voy. Pero después de haber sido duramente disciplinado. Hermanos, ¿qué razón hay de eso? Cuando el Señor, ¿verdad?, quiere muchas veces darnos algo y nosotros nos rehusamos porque endurecemos nuestro corazón, porque hay algo que nos duele, o hay algo que nos gusta, o hay algo que no queremos depositar ante el Señor. Recordemos que cuando no queremos entregar todo al Señor que Él nos está pidiendo, estamos endureciendo nuestro corazón también. Estoy endureciendo mi corazón. Y entonces estoy provocando que Dios no me escuche. No era el lodo lo que sanó a este hombre, era el mandato del Señor. Si él no hubiera obedecido, no hubiera sanado. Simple y sencillamente no hubiera sanado. ¿Se acuerdan de Naamán el sirio? Vamos a 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 11 al 14. Capítulo 5, versículo 11 al 14. ¿Quién va? Del 11 al 14. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego entrado en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farja, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciéndole, Padre mío, si el profeta te mandará alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Y él entonces descendió
y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra de varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Entonces nosotros vemos ahí, ¿verdad? Naamán no quería obedecer. ¿Cómo? ¿Que acaso no están mejor las aguas de mi nación? Están más limpias que el río Jordán, ¿verdad? Y a veces así queremos actuar con el Señor como Naamán. No, es que no. A ver, yo veo mejor esto. Dios me está mandando a hacer esto, pero yo veo mejor esto. Y total, son aguas. ¿Qué diferencia hay entre el agua del Jordán y el agua de mi tierra? ¿Qué diferencia? Además, están más limpias mis aguas que las del Jordán. Sin embargo, la palabra de Dios era: zambúllete en el Jordán. Si se hubiera zambullido en Arfac, ¿qué hubiera pasado? No hubiera sanado. No hubiera sanado. Dios le estaba dando la oportunidad de sanar. Él tenía que obedecer, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos que, hermanos, que si nosotros no obedecemos a Dios, o si queremos ayudar a Dios, o que si queremos decir: bueno, Dios, yo pienso que sería mejor hacerlo así. Sí, te voy a obedecer, pero de esta forma, porque yo creo que es mejor así. Dios, tú te estás equivocando. Te voy a aconsejar mejor. Y a veces nosotros le estamos diciendo a Dios: soy más sabio que tú, y te voy a decir cómo se hacen mejor las cosas. Y nosotros estamos, hermanos, ahí actuando en una franca rebeldía contra Dios, ¿verdad? Rebeldía. Nosotros tenemos que ver, hermanos, que no tenemos que hacer esto. Este hombre al final obedeció y fue sanada, y dice, quedó totalmente limpio, su piel como la de un niño. Entonces nosotros vemos el milagro glorioso del Señor. Amén. Por eso, otra vez, el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Es mejor que cualquier sacrificio. La obediencia, hermanos, tiene que ser presta hacia el Señor en todo lo que Él nos diga. Y entonces vamos a recibir muchas cosas del Señor. Muchas cosas no las recibimos porque estamos queriendo obedecer a Dios a nuestra manera, bajo nuestras condiciones. Y eso Dios no lo hará. No lo hará. Y puedes llorar, puedes gemir, puedes decirle a Dios. Es como el que dice: Señor, he entendido que estoy en adulterio, perdóname, Señor, perdóname, límpiame, Señor, ya, te voy a seguir, te voy a servir, pero no voy a dejar a la mujer con la que estoy en adulterio. Entonces, ¿de qué sirve? Puede llorar, puede gemir, puede decir lo que quiera, puede decir que va a hacer 1000 cosas por el Señor, pero si no quiere soltar todo, no va a recibir del Señor la bendición. Vamos a ver varias citas, y por el tiempo voy a pedirle a los que buscan rápido que las busquen, nada más. A ver. Así que, hermana Débora, prepárate. Alo, prepárate. Hermana José, prepárese. Y vamos ahí, igual los hermanos. Ricardo, hermano, ya están contemplados. A ver. Hermano Héctor, Génesis 22:18. Hermano Ricardo, Éxodo 16:20. Hermana José, Deuteronomio 11, del 13 al 15. Alondra, Hechos 5:32. Hermana Débora, Romanos 2:8. Amén. Ahora sí, Génesis 22:18. Sí. Sí. Génesis 22:18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí está, ¿verdad? Vean la diferencia de Abraham, ¿verdad? Abraham obedeció y dice: por tu causa. Adán desobedeció y por su causa vino maldición. Abraham obedeció al Señor y vino bendición para todas las familias de la tierra. Éxodo 16:20. 16:20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, dio y se enojó contra ellos Moisés. Ahí está, ¿verdad? Cuando el maná, Dios había dicho que tenían que agarrar solo lo del día, ¿verdad? Y los que desobedecieron, dice, hedió, se apestó y se agusanó, ¿verdad? Lo que tenían extra, ¿sí? Deuteronomio 11, 13 al 15. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy,
amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogeré tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Amén, ¿verdad? Entonces vemos, si qué dice, si qué, si cuidadosamente obedecieres a mis mandatos. Si cuidadosamente, ¿por qué cuidadosamente? Porque es 100% de obediencia. No, ay Señor, vamos a llevarnos un 80-20. Es desobediencia. Bueno, Señor, un 95-5 es desobediencia. 99-1 es desobediencia. Cuidadosamente. Y dice, yo voy a mandar la lluvia exacta, ¿verdad? La lluvia que necesitas, la temprana y la tardía. Entonces muchas veces no recibimos del Señor porque no estamos obedeciendo al Señor al 100%. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ahí está, ¿verdad? El Espíritu Santo ha dado Dios a los que le obedecen. Romanos 2:8. Vaya buscando Filipenses 2:2, hermano. Y segunda de Tesalonicenses 3:14, hermano Ricardo. Y hermana José, Hebreos 3:18. Ajá. Sí, Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ahí está, ¿verdad? Pero ira y enojo a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Está, hermano, son cosechas. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Como siempre habéis obedecido. Esa es la marca de un distintivo, hermanos. Tenemos que obedecer para que Dios obre en nuestros corazones. Segunda de Tesalonicenses 3:14. Segunda 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Ahí está, ¿verdad? Desobediencia, hermanos. Nosotros tenemos, si alguno no obedece, señálenlo y sepárenlo de la comunión. Amén. Hebreos 3:18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Ahí está, ¿verdad? Pues ahí está, hermanos. Nosotros vemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, la obediencia es fundamental. No está en juego nuestra salvación si estamos en Cristo. Está en juego las consecuencias que van a venir si no obedecemos completamente. Está en juego que Dios no responda muchas de nuestras oraciones, que estén siendo estorbadas a causa de nuestra desobediencia, ¿verdad? A causa de nuestra desobediencia. Cuando nosotros no obedecemos totalmente al Señor, podemos orar 24 horas seguidas por algo, pero va a ser como si no orásemos. Como si no orásemos. Necesitamos la obediencia del Señor. Entonces, amados hermanos, este pasaje nos enseña esto. El Señor, ¿verdad? Su misericordia la quiere aplicar y la quiso aplicar. Vio al ciego de nacimiento, la quiso aplicar. Le lavó los ojos con el... Bueno, le puso barro, ¿verdad? Le puso lodo en los ojos, pero le dio una instrucción para que recibiera su milagro. Si nosotros, igual que el Señor, Él nos está mandando a hacer cosas. Si nosotros no las hacemos, no vamos a recibir nada del Señor. Pero si las obedecemos, por muy ridículas que te vean, o por muy difíciles, o por muy todo, vamos a recibir cosas del Señor. Amén. Entonces, yo quisiera, ¿verdad?, que meditáramos en esto. ¿Cómo quieres obedecer al Señor? ¿Totalmente o parcialmente? Si es total, vas a recibir muchas cosas del Señor, aunque aparentemente al principio veas cosas que no. Pero vas a recibir cosas del Señor, ¿verdad? Si obedecemos totalmente, si obedecemos parcialmente como Saúl, nada más nos vamos a traer problemas y problemas para nuestras generaciones. Amén. Amén. ¿Dudas, preguntas?